Vamos a ir, hermanos, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pásale para allá, chiquito. Juan 3, 17. Juan 3, 17. ¿Estamos ahí? Vamos a leer desde el 16 porque así me lo marca aquí la escritura como una separación, hermanos, de lectura. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí habla, hermanos, de dos cosas. Este versículo no lo quise agregar porque es motivo para otra enseñanza, hermanos, porque es muy rico en leyes espirituales. Aquí vemos dos cosas principales: que se pierde y que tenga vida eterna. Que se pierda quiere decir que vaya a condenación. Entonces el hecho de no creer en el Señor Jesucristo, de lo que estamos hablando, no estamos hablando de recibirle, sino de creer. Cuando hablamos de creer, estamos creyendo en su nombre, en su autoridad también. Cuando hablamos de creer, estamos haciendo referencia a eso. Dice, no se pierda, quiere decir que no vaya al infierno, mas tenga vida eterna. Por eso es importante esas dos partes de la escritura que leímos en el libro de Juan. Y ahorita estamos viendo la segunda, ¿verdad? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la voluntad del Padre, hermanos. Que todas las almas se salven, sean salvas y vayan a vida eterna, que tengan vida eterna en el Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado, no va al infierno, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación. Ahorita vamos a regresar al 18, hermanos, pero vamos a continuar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, fíjense, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la ¿qué? Verdad, la fidelidad al Señor. Vamos a ver el versículo, ya se dan cuenta, ¿verdad? Aquí nos explica en el 19 y 21, nos explica lo que habla del 16 al 18. Que dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Está hablando de cerca del Señor, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Aquí está diciendo qué es lo que pasó con muchos. No vienen a la luz, no vienen a la luz de las escrituras muchos, para que no sean reprendidas sus obras. ¿Eso pasa o no pasa, hermanos? Sí pasa. Hay mucha gente que no se quiere acercar a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven en pecado. Pero la gente eso no es tan malo, por así decirlo, mientras tengan vida. Porque cuando no tienen vida y están en pecado, van a ir a condenación al infierno. Pero mientras tengan vida, tienen oportunidad de arrepentirse de su pecado. El Señor les sigue dando oportunidad de arrepentimiento para que pase lo segundo en el versículo 21. El que practica la verdad viene a la luz, para que el hombre deje de hacer lo malo y empiece a hacer lo bueno. Creo que ya vimos ese principio, ¿verdad? Sí. No se puede hacer lo bueno si no se ha dejado de hacer lo malo. Vamos a ir hacia el versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto, hermanos, cuando hablamos de la autoridad del Señor Jesucristo, no es solamente
para los malos, hermanos. O sea, con esta parte de la escritura, el Señor no nos está diciendo de que Él tiene la espada para romper las ataduras del enemigo nada más, o por las ligaduras de impiedad, para romper yugos, para herir o exterminar a cualquier espíritu de las tinieblas. No nos está diciendo nada más eso, hermanos, con esta parte de las escrituras. También lo que nos está diciendo el Señor es que Él nos va a defender a nosotros. Miren, hermanos, que dice la escritura, está registrado, ¿verdad? Como decían unos espíritus de las tinieblas, que decían que al Señor Jesucristo conocían. Lo conocían, saben quién es verdaderamente. Y de Pablo decían, sabemos quién es Pablo. Sabían quién era su siervo. Tenían mandamiento acerca de Pablo inclusive, ¿verdad? Que no podían tocarlo. Pero porque había creído en el Señor. Hay muchos que verdaderamente no creen que el Señor, creen que el Señor es Dios porque lo han escuchado por ahí, pero no conocen verdaderamente que Él tiene poder para salvarnos de cualquier adversidad en la cual estemos aquí en la tierra. Y a eso también el Señor lo conoce como una perversión, porque es incredulidad y es causa de ir también a condenación al infierno, de no haber creído que el Señor le puede salvar en medio de su problema, cualquiera que ese sea. Adelante, hermano. Como que la gente, la mayoría de las personas, aunque estemos en la iglesia, toma como esta palabra de creer, la toma como muy a la ligera, como muy, o sea, como muy fácil, no sé cómo decirlo, qué palabra decir. Yo pienso, perdón que interrumpa, que lo que dice la hermana Tere es muy cierto, muy verdadero. Y quisiera añadirle un poco más a eso que dice ella, que no es, yo pienso que no es tanto que lo tomen a la ligera, sino que también muchos de ellos, o pues podemos generalizar, ¿verdad? Que hasta nosotros podemos tener situaciones, ignoramos la palabra del Señor, ignoramos. Pero todo se ve porque no se quiere creer. No sabemos la magnitud de lo que puede suceder, o sea, de creer y no creer. Y se ve mucho también por las ataduras. Okay. Pienso yo que eso es que puede tratar a la gente y decide no darle lugar al Señor en su vida, en su corazón. Yo creo que lo que comparten, y agradezco el comentario, ¿verdad? Va más referente a lo que se conoce como ligadura de impiedad. Por causa del pecado del hombre, el corazón del hombre ha sido endurecido y no puede recibir la palabra de Dios hasta cuando ese corazón se quiebra, ¿verdad? Entonces ahora sí hay oportunidad de que el hombre pueda recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está siempre disponible, hermanos, para todos, para todos. Pero muchas veces a causa del pecado, el hombre no lo puede recibir. Es una trampa del enemigo, hermanos. Entre más peca el hombre, más duro se hace su corazón. Y ya vimos diferentes partes, ¿verdad? De lo que hablamos acerca de creer. Ahora vamos a ver una palabra que está aquí, hermanos, aquí mismo en el versículo 18. Dice, porque no ha creído. La palabra creído, hermanos, les voy a leer de forma literal a lo que se refiere en el original en griego. Y es una palabra que, si el Señor nos permite, vamos a escudriñar mucho. Vamos a escudriñar mucho cuando veamos la armadura de Dios. Cuando la veamos un poco más ampliamente. Se escribe como pisteuo, es en el original griego G4100, y literalmente quiere decir tener fe. Viene de otra palabra que es la 4102 y que es la palabra fe. Pero aquí creído, quien ha creído, literalmente quiere decir tener fe. ¿Cómo se escribe en numeración en griego? ¿Cómo se escribe el número o la...? El número y
El número es G4100. Número de Strong, Ajá. G4100. Y se escribe PIS-TUO. Is, PIS-TUO. peace, Con acento en la U. Literalmente quiere decir Tener fe. Y yo lo interpreto, hermanos, como tener confianza. Ahorita les voy a explicar por qué. Literalmente, es importante conocer lo que quiere decir la palabra literalmente, que es lo que es, ¿verdad? Tener fe. Pero acuérdense, si usted lee pisteu, ¿qué viene siendo, hermanos? La palabra de Dios, ¿no? Parte de la palabra de Dios, pisteu. Pero lo que nosotros buscamos es la palabra de Dios verdadera, el misterio que está detrás de la palabra que está aquí escrita. Que es lo que a muchos no les es dado recibir. No a todos les es dado recibir la palabra de Dios verdadera. Y es lo que estamos buscando ahorita. Por eso les digo lo que significa literalmente, que es tener fe. Pero yo lo interpreto como tener confianza. ¿Por qué tener confianza? Porque lo que les expliqué hace un momento acerca del Señor. El Señor tiene autoridad, hermanos, sobre muchas cosas. Imagínense que usted se encuentra en medio de un torrencial de aguas para ahogarse y le pide al Señor socorro. Si usted verdaderamente cree en el Señor le va a socorrer. El Señor le puede rescatar de una forma o de otra, hermanos. En cualquier catástrofe, en cualquier necesidad, en cualquier situación, hermanos, de peligro, inclusive de peligro de muerte. Yo les puedo dar testimonio que, si no mal recuerdo, y no quiero hacer menos, ¿verdad?, el trabajo del Señor, pero de los que yo me he dado cuenta, 2 veces he estado en riesgo latente de muerte, hermanos, en mi vida. Y de una no me acuerdo, hermanos, porque yo perdí conocimiento. Fue cuando tuve un accidente de una motocicleta. Pero sé que el Señor tuvo misericordia de mí. Así como del primero también, en el cual yo pedí socorro al Señor. Fue mucho antes, inclusive, de acercarme más al Señor. Así como ahora me estoy acercando, ¿verdad? Estaba totalmente perdido, hermanos. Tenía como 17, 18 años, ¿verdad? Y el Señor me socorrió, hermanos. Y miren lo que yo le decía al Señor. Le decía al Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir. Y ahora estoy aquí, hermano, aleluya. sirviendo al Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando dice nombre, hermanos, está haciendo referencia, mejor dicho, el original griego de la palabra nombre es onoma, y quiere decir literalmente nombre. Nombre quiere decir nombre, hermanos, así, literalmente. Pero Onoma, perdón. onoma, Sin H. sin H, sí, con acento en la primera O. Así se pronuncia, onoma. Onoma, junto. Acento en la primera O, onoma. Así se pronuncia, onoma. No es onoma, es onoma. Quiere decir nombre. Nombre. Pero hace referencia, hermanos, a la autoridad. Entonces yo le puse en el concepto de nombre, que quiere decir literalmente nombre, pero lo interpreto como representa su autoridad. Representa su autoridad. Cuando dice no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, podemos interpretar que dice porque no ha creído en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Por eso ya ha sido condenado, dice aquí. El que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. ¿Y se acuerdan cómo empezamos la clase? Despuésito de lo de cómo ser hecho hijo de Dios. Como decía Pedro. Pedro explicaba en 2 ocasiones cuando él escuchó la voz del Señor Dios Todopoderoso del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Primero cuando fue bautizado y cuando el Señor Jesucristo se transfiguró, le agregó una palabra, hermanos. ¿Se acuerdan cuál era esa palabra? Es una frase que decía, a Él oíd.
Ahí estaba dando toda la autoridad, hermanos. En ese preciso momento, ¿verdad? Ante los hombres, ante Pedro y los otros dos discípulos, estaban recibiendo, hermanos, ese mensaje que nos transmitió Pedro por medio de lo que el Espíritu Santo le dio para escribir. ¿Se dan cuenta cómo es importante cada palabra, hermanos, de la Escritura? Cómo el mensaje llegó hasta nosotros de esta manera, porque el Señor así lo permitió. Ahora, vamos a ver otros pasajes de la Escritura, hermanos. Con esto